Muy buenos días, estimados hermanos. Vamos a iniciar nuestra celebración eucarística en la que pedimos por la salud de Gabriela Hernández y Luis Reyes, la familia Romero Vázquez, Norma López, Josefina Barca, Esteban Sánchez, Marco Antonio Jacinto, Lilia Magdalena Zárate, Marcos Rosales, Julio Margarito Ramírez, María Elena Hernández, Farid Jatar Linares, y por el eterno descanso de nuestros hermanos Claudia Mondragón García, María Clara Sánchez, Beatriz Adriana Sánchez, Guadalupe Hernández, Roberto Carlos Ramírez, Guadalupe Linares, Joaquín Hernández, Paz Valdés, Armando González, Juan Correa, Evaristo Valdés, Juliana Velázquez, Miguel Ramos, Miguel Estrada, Marcos López, Pedro Ruiz, Rosa Ruiz, Teresa Ruiz, Carmen Ruiz, Clara Ricardes, Victoria González, Alfonso Olmedo, Gerardo Jactar, Dolores Vázquez, José Olmedo, y por todas las ánimas del purgatorio. Y nos unimos en acción de gracias por un año más de vida de Laura Elena Díaz y Diana Angélica Pineda, que cumple 15 años. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, el Señor nos concede la gracia de celebrar la Santa Eucaristía. Pidámosle que disponga nuestro corazón para escuchar su palabra y para poder participar en el misterio que celebramos. Reconozcamos pues humildemente que somos pecadores. Tú que has sido enviado a sanar a los de corazón contrito, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Gloria a Dios en el cielo
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, Atiende a nuestras súplicas. tú que estás sentado a la derecha del Padre, Ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, porque solo tú, Señor, solo tú eres santísimo, solo tú, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén. Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu iglesia la gracia que le has otorgado, para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruya el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Aleluya.
La palabra de Dios es Jesús mi Salvador. Escuchemos con gozo su voz en oración. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra la dedicación de una de las basílicas de Roma, la más antigua, llamada comúnmente de Letrán, y que está dedicada al Santísimo Salvador. Al celebrar esta dedicación, se insiste, la Iglesia a través de la historia ha insistido que esta dedicación al Santísimo Salvador nos da oportunidad de considerar cómo el Papa o el Obispo de Roma, el Papa, tiene una tarea indispensable, podríamos decir, en la Iglesia: mantener la comunión y la unidad. Así que el día de hoy es oportuno entonces orar por el Papa y pensar que en su ministerio de obispo de Roma y de el primero entre los apóstoles tiene esa misión y pedir para que el Señor me ayude a cumplirla. Y en lo que la palabra de nuestro Dios nos dice, a raíz justamente de esta dedicación del templo, podemos considerar brevemente varias cosas. Primero, sabemos bien que el templo de Jerusalén era una sombra, un anuncio del verdadero templo, que es Jesucristo. Un templo es el lugar donde el ser humano, el hombre, viene a encontrarse con Dios. Así lo hacían los judíos, iban de todas partes para encontrarse con Dios en el templo de Jerusalén. Pero esto era en el Antiguo Testamento, para el antiguo Israel. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, desde que Él vino a esta tierra, Él es el verdadero templo de Dios. En Él
en Jesucristo podemos encontrarnos con Dios. Y esto hemos de agradecerlo infinitamente, porque fue Él el que vino hasta nosotros. Por lo tanto, tenemos que pensar varias cosas. La iglesia es la expresión del templo de Dios, es decir, el lugar donde las personas pueden encontrarse con Dios. Por lo tanto, mira cómo construimos nuestra iglesia. ¿Cómo somos como iglesia? No me refiero ahora al templo, lo haré en un momento, de manera breve. No, la iglesia, la comunidad de fe. Acabamos de celebrar apenas en estos días el primer año de esta iglesia particular de Xochimilco, la diócesis de Xochimilco, que abarca las alcaldías de Tláhuac, de Milpa Alta y de Xochimilco. Ahí están las comunidades católicas, las comunidades cristiano-católicas, que constituyen la iglesia particular, la diócesis de Xochimilco. ¿Cómo es? ¿Cómo en cuanto a iglesia reflejamos, hacemos presente a Jesucristo, verdadero templo de Dios? Y les decía, podemos después considerar también el modo como nosotros atendemos también los templos materiales. Nuestros ancestros, nuestros antepasados se sentían orgullosos y contentos y tenían como referencia el templo material. Es importante que revisemos cómo nosotros consideramos todo esto. Y por último, de manera muy breve, miremos lo que nos dice el apóstol en su carta a los Corintios. Dice: yo he puesto el cimiento. ¿Qué quiere decir esto? Después dice: verdadero cimiento es Cristo. Quiere decir que Él predicó a Jesucristo. El único cimiento de la comunidad, de la Iglesia Católica, es Jesucristo. Y si algún templo material tiene importancia, es por referencia a Jesucristo. Pero todavía el apóstol nos dice algo que tenemos que meditar. Ustedes son el templo de Dios. Cada uno de nosotros estamos llamados por la presencia del Espíritu Santo para ser templos de Dios, para que ahí se pueda, el que venga a nosotros puede encontrar a Jesucristo, puede encontrar a Dios, y nosotros reflejemos entonces la presencia de Dios. En el templo Dios se hace presente. Ustedes son el templo de Dios. Y luego saca una enseñanza o dos. Si somos el templo de Dios, somos santos. Hermanos, miren, revisemos si tenemos conciencia de la grandeza a la que Dios nos ha llamado y hace posible que seamos el templo de Dios y por lo tanto santos. Esto trae consigo una gran dignidad. Ni nosotros mismos ni los demás pueden maltratar el templo de Dios, que somos cada uno de nosotros, ni en nosotros mismos ni en los demás. Que estas breves consideraciones a raíz de la dedicación de la Basílica de Letrán, dedicada al Salvador, nos ayuden entonces para que nosotros cuidemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Que el Papa cuide la unidad, la comunión en la Iglesia. Que nosotros cuidemos la Iglesia que se nos ha confiado, de la que somos parte, pero que cuidemos también la santidad de nuestra vida, de cada uno, porque somos templos de Dios.
como miembros integrados en la construcción de la Iglesia y convertidos en piedras vivas de templos donde Dios habita con su pueblo, dirijamos nuestra oración al Padre y supliquémosle por todos los hombres. Para que la Iglesia de Dios, que se reúne en Roma alrededor de su obispo, el Papa Francisco, se enriquezca con los dones del Espíritu Santo y realice su misión de presidir en el amor a las demás comunidades cristianas esparcidas por el mundo. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que cada una de las parroquias y comunidades de Roma, con sus presbíteros y diáconos, sean ejemplo de vida cristiana y fermento de unidad para todos los que peregrinan a aquella ciudad buscando el centro de la unidad católica y de la comunión de todos los que creen en Cristo. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que todos nosotros, incorporados al pueblo de Dios por el bautismo, nos gloriemos siempre de pertenecer a la Iglesia y confesemos con valentía entre los hombres la fe que hemos recibido de ella. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor bendiga a Emanuel Martínez Serrano y Viridiana Flores Hernández, que hoy celebran un año más de vida. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor le conceda el eterno descanso a nuestros hermanos difuntos, especialmente a Manuel Serrano Salas. Oremos. Te rogamos, Señor. Señor del cielo y de la tierra, que no puede ser contenido en ningún sitio, pero que has querido significar tu presencia entre los hombres, por medio de edificios consagrados a tu nombre, escucha nuestra oración, y a nosotros y a todos los que con espíritu de oración acuden a la Basílica de Letrán, concédenos los bienes que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar al altar. Con amor y esperanza y alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti. Presentamos pan y vinos, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar al altar. Oren, hermanos, para que llevando al altar los trabajos y las alegrías de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Mira, recibe, Señor, los dones que te presentamos
y concédenos que podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en toda casa consagrada a la oración te has dignado quedarte con nosotros para hacernos tú mismo templos del Espíritu Santo que brillen sostenidos por tu gracia con el esplendor de una vida santa. Y porque con tu acción constante santificas a la Iglesia esposa de Cristo, simbolizada por estos edificios materiales, a fin de que, llena de gozo por la multitud de tus hijos, sea presentada a ti en la gloria del cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. bienaventurados los pobres.
muéstranos, Señor, tu bondad. Bienaventurados los pobres, saben en Dios Padre esperar. Eres el camino, eres la verdad, muéstranos, Señor, tu bondad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor Dios, que has querido darnos en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén del cielo, concédenos que, mediante la participación en este sacramento, nos transformes en templo de tu gracia y nos concedas entrar en la morada de tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. ahora y por siempre, Nuestro auxilio es el nombre del Señor. que Hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pidamos a Dios que bendiga abundantemente a nuestra diócesis de Xochimilco, con más vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, diciéndole: Oh Jesús, pastor eterno de las almas, digna de mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, que vivimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos Demos gracias a Dios. María, llena de gracia, escucha nuestra plegaria. María, llena de gracia, recibe nuestra alabanza. Elegido por el Señor, elegido por el Señor, para ser la madre de Dios. Elegido por el Señor, para ser la madre de Dios. María, madre del pueblo, mujer de un carpintero. María, madre del pueblo, condúcenos hasta el cielo. Por las sendas del Redentor, guíanos, Santa Madre de Dios. Por las sendas del Redentor, guíanos, Santa Madre de Dios. Llévanos a la casa del Señor.